Un saludo a todos, soy el doctor Ramón Pinedo González, médico de emergencia. La siguiente unidad se trata sobre el SARS-CoV y una reseña, una revisión sobre si es una nueva entidad patogénica o un nuevo nombre. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del tema. Tenemos como objetivos definir el ARDS y aclarar los problemas de su definición, características distintivas del ARDS-COVID, definir los fenotipos y las implicancias clínico-terapéuticas y por último algunas conclusiones propias. Para empezar este tema vamos a empezar definiendo o diciendo lo que no es el ARDS. En primer lugar, el ARDS no es una entidad patogénica homogénea. Desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico, son múltiples entidades las que confluyen en un mismo ente, que es el ARDS, pero en realidad no tienen un mismo origen y tampoco tienen necesariamente un mismo tratamiento. Entonces es una entidad sumamente heterogénea, lo cual pues es un motivo por el cual la mayoría de ensayos clínicos en ARDS tienen resultados negativos, no tienen resultados concluyentes, salvo algunos estudios muy puntuales que guían nuestra terapéutica actualmente. En segundo lugar, el ARDS no es causado únicamente por agentes infecciosos. También hay otros agentes como por ejemplo el trauma, pancreatitis aguda, sangrados masivos, transfusiones masivas, entre otras causas que condicionan a esta entidad. En tercer lugar, no es causado únicamente por problemas pulmonares, como ya dijimos anteriormente. Hay el concepto de que el ARDS es un pulmón duro y por lo tanto muchas veces nos empecinamos en manejar esta patología con presiones de distensión muy altas, lo cual en última instancia genera mayor daño alveolar. El ARDS no es una entidad totalmente desarrollada y entendida, es una entidad que actualmente se encuentra todavía en desarrollo, en estudio, y múltiples hipótesis planteadas en torno a esta entidad están todavía siendo sometidas a la medicina basada en evidencia. Por lo tanto, pues no es una entidad concluida, ¿no? Lo que se les enseñe o se les trate de transmitir el día de hoy no necesariamente va a ser lo que se lleve a la práctica clínica dentro de un mes o un año, ¿ok? El ARDS no solamente es una entidad en la que la oxigenación importa, de hecho nos gusta a todos tener nuestro paciente con una patología pulmonar para la foto, por decirlo así, con saturaciones de oxígeno adecuadas, pero creemos que ese es el principal objetivo. Sin embargo, no nos fijamos en las presiones que estamos utilizando para tener ese objetivo y por último, si es que lo que estamos haciendo está generando realmente el impacto que queremos o estamos generando una sobredistensión del pulmón. No es uniforme en cuanto a la mortalidad, definitivamente, y específicamente ya quiero hablar sobre casos COVID, ¿no? Hay revisiones en Estados Unidos, en Boston, por ejemplo, en el hospital de Boston, que tienen mortalidades de aproximadamente el 20%, ¿no? Y hay revisiones amplias en el mismo Estados Unidos, pero en hospitales un poco más alejados, donde hay mortalidad cercana a 80%. Entonces, en promedio la mortalidad es pues aproximadamente 45%, pero es muy poco uniforme también en cuanto a la mortalidad porque depende del tipo de población que manejes y de los recursos que uno tiene al momento de afrontar esta patología. Eh, Como podemos ver en el siguiente gráfico, ¿no? Múltiples entidades confluyen en un mismo resultado, ¿no? Los pacientes sépticos, inmunocomprometidos, las neumonías virales y dentro de estas neumonías virales un subtipo o digamos o, el COVID-19 solo representa una parte de esas neumonías virales que finalmente llevan a un ARS, a un compromiso difuso pulmonar con desmedro de la oxigenación. Las patologías bacterianas a las cuales estamos acostumbrados a tratar, el shock, la aspiración, los pacientes quemados, la isquemia por perfusión, trauma, etcétera, ¿no? Entonces es tan difuso que tratar de decirles a ustedes que existe un tratamiento uniforme y único para todas estas causas de ARDS, pues sería mentirles, ¿no? Por lo complejo y lo heterogénea de la patología, también el tipo de tratamiento que ajustamos es complejo y heterogéneo.
La definición formal del ARTS es la definición de Berlín, la que manejamos actualmente, y consta de 4 criterios. El primer criterio es el tiempo, que es el inicio del deterioro oxigenatorio, aproximadamente de una semana de evolución. Las imágenes radiográficas, inicialmente evaluadas por radiografía de tórax con opacidades bilaterales y también ampliadas a una tomografía de tórax donde se encuentre pues, compromiso difuso en la tomografía de tórax, ¿no? El origen del edema, haber descartado siempre que haya de fondo una falla circulatoria, una sobrecarga de volumen, es importante, tenemos que descartar este punto. Y en tercer lugar, la oxigenación, ¿no? La oxigenación que toma en cuenta pues, el PAFI como criterio, un PAFI entre 200 y 300, con un PIP mayor o igual de 5, generalmente administrado de forma no invasiva, nos habla de un distrés respiratorio leve. El PAFI entre 100 y 200, con un PIP mayor o igual de 5, generalmente ya la mayoría de estos pacientes están en ventilación mecánica, hablamos de un ARTS moderado, y el grave, que es un PAFI menor de 100 con PIB mayor de 5, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque dependiendo del grado en donde nosotros clasifiquemos a nuestro paciente de acuerdo a la definición de Berlín, pues está íntimamente relacionado con el pronóstico a los 28 días de este tipo de pacientes, ¿no? Teniendo una mortalidad, los pacientes graves, cercana al 50%, mientras que los pacientes leves cercanos al 20%, ¿no? Es importante entender que si bien es cierto acá presentamos un esquema, digamos, un esquema de clasificación del ARTS fijo, la patología en sí misma no lo es, ¿no? Siendo así que un paciente con un desmedro de oxigenación leve puede tornarse rápidamente en el transcurso de unos días en un paciente grave. La definición operacional del ARTS es el punto bajo el cual las diferentes intervenciones pueden ser beneficiosas. Y específicamente uno de los ensayos más grandes hechos en el ARTS es el estudio PROSEVA, que demostró la efectividad de PROMI, ¿no? Y curiosamente este estudio con resultados tan positivos no utilizó la clasificación clásica de Berlín, sino utilizó un punto de corte de PAFI menor de 150, ¿no? Tanto en patologías pulmonares como extrapulmonares, ¿no? Luego de un periodo de optimización de 12 a 24 horas y habiendo descartado la respuesta a PIP leves o moderados, ¿no? Teniendo en cuenta que los PIP leves bajos o moderados son PIP menores de 12. Entonces, esta definición operacional es importante porque en base a esta definición nosotros no solamente evaluamos, en la diapositiva anterior mostraba, el pronóstico del paciente, sino también nuestro punto de corte o nuestro punto de acción. Entonces, nuestro punto de acción sería un paciente que después de haber optimizado la ventilación mecánica durante 12 a 24 horas, persiste con un PAFI menor de 150 y tiene una poca o nula respuesta a PIPs moderados. Este es un abordaje, una sugerencia de abordaje de un paciente con ARTS. Tenemos un paciente que cumple los criterios de Berlín, entonces nosotros decidimos que este paciente tiene indicaciones de ventilación mecánica, iniciamos el estándar de atención que es la ventilación mecánica a bajos volúmenes, un PIP moderado, aproximadamente entre 8 a 12 o 10 a 12, una fluidoterapia restrictiva que ha demostrado tener buenos resultados cuando se inicia precozmente, sedación, parálisis, ¿no? En caso de que haya necesidad de la parálisis, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos sí se requiere una sedación leve a moderada, ¿no? Después de un periodo de optimización de aproximadamente 24 horas, a la cual llamaremos fase de optimización, volvemos a valorar al paciente en base a la oxigenación y vemos el PAFI. Si el PAFI está menor a 150, entonces lo metemos a nuestra definición operacional. Como cumple los criterios de definición operacional, sometemos al paciente a un prono precoz, es decir, pronamos al paciente y vemos si es que el paciente podría beneficiarse de PIP más altos o reclutamiento. Si el PAFI es mayor a 150 después del periodo de optimización, pues lo recomendable es continuar con la ventilación mecánica protectiva y no someter al paciente a mayor intervención.
Es importante mencionar acá que aproximadamente el 50% de los pacientes que son sometidos a este tipo de fase de optimización, de acuerdo al estudio PROCEBA, aproximadamente 50% ya no cumplen criterios de ARTS o cambian su clasificación de severidad en base pues, a este periodo de optimización. Después de ver ese tipo y ese componente que es la definición del ARTS, vamos a hablar un poco de los fenotipos. Ya en la era COVID manejábamos una serie de fenotipos de ARTS, como por ejemplo grandes estudios o metaanálisis sobre fenotipos inflamatorios, donde se definían, por ejemplo, ARTS inflamatorios, hiperinflamatorios e hipoinflamatorios, en base a una serie de marcadores como la proteína C reactiva, el bicarbonato, las interleuquinas, entre otros, ¿no? Y en base a esos fenotipos se determina, por ejemplo, que en los fenotipos hiperinflamatorios ciertas medidas farmacológicas tienen un impacto en la mortalidad. Entonces, esto de los fenotipos no es algo nuevo, es algo que ya se venía manejando, pero en otros términos. Después también había ya fenotipos según la mecánica ventilatoria, es decir, si los pacientes tenían pulmones complacientes o poco complacientes, aunque nunca se llegó a demostrar si había una relación directa de la complacencia con respecto a los resultados a largo plazo o a corto plazo. Después teníamos también fenotipos radiológicos, focales, no focales, que actualmente podríamos decir como fenotipo H, fenotipo L. También había fenotipos de acuerdo a la reclutabilidad que tenía el paciente con presiones expiratorias al final de la expiración, presiones positivas al final de la expiración. Entonces, los fenotipos en la era pre-COVID no eran definitivamente raros. Siempre se ha intentado fenotipificar al ARTS. El ARTS-COVID, cuando surge esta disyuntiva si verdaderamente es un ARTS o no, o si tiene algún fenotipo específico, surge con esta publicación de Gattinoni, ¿no? Aproximadamente en mayo del 2020, donde pues en base a una serie de observaciones, en un estudio observacional en multicéntrico en hospitales italianos, se evidencian determinadas características distintivas en el ARS-COVID con respecto a otros tipos, ¿no? Entonces, de tal forma que, por ejemplo, nosotros podíamos tener un paciente con el mismo PAFI, es decir, con el mismo deterioro oxigenatorio, pero con hallazgos tomográficos totalmente distintos, ¿no? Que es lo que vemos todos los días. Tenemos pacientes que tienen un compromiso como como el del lado izquierdo, ¿no? Donde nosotros podemos ver, pues, múltiples infiltrados, sobre todo intersticiales, imágenes en vidrio deslustrado, y por otro lado podemos tener pacientes con el mismo PAFI, pero con un compromiso más consolidativo en zonas dependientes, un poco más parecido a las descripciones originales o clásicas de ARTS. Entonces, este primer fenotipo, ese fenotipo denominado L, ¿no? En el cual menor peso pulmonar, hay mayor volumen de gas aireable y hay una mayor compliance, que es de aproximadamente 80 mililitros por centímetro de agua. Mientras que en el fenotipo H, ¿no? De high, tenemos un paciente que tiene un mayor peso pulmonar, un menor volumen de gas aireable y una compliance mucho más baja comparativamente con el otro fenotipo, ¿no? Entonces, en vista que tenemos diferencias morfológicas, Gattinoni y colegas plantean que el fenotipo L, por ser un fenotipo donde hay gran cantidad de tejido aireable, ¿no? Y detrás de la hipoxemia de este fenotipo existen pues fenómenos vasculares, plantean pues que al tener este fenotipo un predominio de factores vasculares, es un pulmón poco reclutable, con PIP, ¿no? Requiere, por lo tanto, un nivel bajo a moderado de PIP, aproximadamente de 8 a 12 centímetros de agua. Tolera mejor mayores volúmenes tidales, aproximadamente de 7 a 8 mililitros por kilogramo de peso, y requiere una
frecuencias respiratorias no tan altas, ¿no? Para disminuir el estrés mecánico. Y el prono sería un mecanismo de rescate, más no sería el tratamiento de elección. Por otro lado, los fenotipos de tipo H serían pulmones reclutables, requerirían relativamente altos o moderados niveles de PIB, aproximadamente de 12 a 15. Sería mucho más estricto proteger el área ventilable, es decir, utilizar volúmenes tidales bajos de 6 mililitros por kilo de peso, e idealmente frecuencias respiratorias altas para priorizar el volumen que se le entrega al pulmón ventilable, ¿no? Y en este objetivo, en este tipo de fenotipo, sí, el prono sería pues una terapia estándar de primera elección e idealmente precoz. Realmente hay evidencia de esto, es decir, hemos encontrado, aparte del estudio observacional de pacientes italianos en los cuales se basa Gattinoni para mencionar su planteamiento, existe evidencia realmente de que hay fenotipos muy distintos. Bueno, este es un estudio relativamente reciente del 8 de diciembre, que es un estudio multicéntrico y tiene como fortalezas que es prospectivo, ¿no? Y tratan de determinar pues las características fisiológicas de los pacientes SARS-CoV-19 en ventilación. Entonces vamos a ver qué observaciones tuvimos en este estudio. La primera observación es que el SARS-CoV tiene una morfología pulmonar y mecánica que coincide con el SARS clásico. Entonces, si bien es cierto, hay sutiles diferencias, ¿no? En la mayoría, en el promedio, el SARS-CoV, por lo menos desde el punto de vista de morfología y mecánica pulmonar, coincide con el SARS clásico. Por lo tanto, nuestra terapia no debería desviarse mucho de las recomendaciones clásicas. Sin embargo, se hace una observación acá que en los casos más severos, ¿no? Pueden tener una compliance estática hasta 18% mayor comparado con una cohorte de pacientes no COVID, que son, por ejemplo, los pacientes de la cohorte de Lancet. Entonces, es importante eso, ¿no? Porque los pacientes muy severos generalmente suelen tener compliances muy bajas, pero en el SARS-CoV, los muy severos tienen una compliance un poco mayor sin llegar a ser normal, pero sí tienen una compliance mayor. Entonces, esta es la primera observación importante que se saca de este estudio. La segunda observación es que hay un patrón vascular definido y consolidativo claramente asociado con mayor mortalidad. Es decir, se observa que los pacientes con menor cumplimiento, o sea, con un cumplimiento mucho más reducido, y dímero D alto, tienen una mortalidad aproximadamente de 56%. Mientras que la mortalidad es reducida en los pacientes que tienen, por ejemplo, un dímero D bajo con un cumplimiento reducido, ¿no? Hay una diferencia significativa en la mortalidad. Pese a que ambos tienen un cumplimiento reducido, la mortalidad difiere de 56 a 22%. Eso quiere decir que los fenómenos vasculares en el SARS-CoV juegan un papel totalmente significativo, ¿no? Y hay una franja o una zona amarilla donde pues la mortalidad no dista mucho, ¿no? Donde hay diferencias en cuanto al cumplimiento y al dímero D, ¿no? Pero acá lo resaltante es que el cumplimiento reducido con un dímero D alto traduce un fenómeno vascular que se traduce finalmente en una mortalidad aumentada. La tercera observación es que el ratio ventilatorio, ¿qué es el ratio ventilatorio? El ratio ventilatorio es un indicador del espacio muerto que tiene el paciente. Está relacionado directamente con el espacio muerto que tiene el paciente. Entonces, este ratio ventilatorio es mayor en los pacientes con SARS-CoV con dímero D alto y complacencia superior. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con dímero D alto y ratio ventilatorio alto están generando más espacio muerto por compromiso vascular. Entonces, como se puede observar acá, el grupo de bajo dímero D y complemento reducido tiene un dímero D de 842, mientras que el grupo de alto dímero D y cumplimiento aumentado, pese a que el cumplimiento está aumentado, es decir, no son pulmones que tengan una zona muy ocupada de espacio, tiene un dímero D muy alto,
¿no? La diferencia marcada en la compliance, por ejemplo, de 34 versus 53. Como vemos, el PAFI no es un indicador confiable para decirnos precisamente qué mecanismos fisiopatológicos están incurriendo en la gravedad de nuestros pacientes, 125 versus 129, y el ratio ventilatorio significativamente aumentado en el grupo de dímero D alto, ¿no? Y incluso estos pacientes que mantienen un buen cumplimiento, pero asociados a este dímero D y un ratio ventilatorio alto, tienen una mortalidad superior, ¿no? De aproximadamente el 27% versus el 22%. Entonces, de esto se deriva que existe un mecanismo vascular que crea espacio muerto considerable en los pacientes COVID-19. La cuarta observación es que la compliance estática no se correlacionó directamente con el PAFI, a diferencia del ARS clásico, ¿no? En el ARS clásico nosotros tenemos una relación de 1 a 1, es decir, mientras menos compliance tenemos, nosotros tenemos una relación directamente proporcional a la disminución del PAFI. Mientras que en los pacientes COVID-19 no hubo esa correlación directa, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De esto se deriva que existen más mecanismos de hipoxemia que solamente la ocupación de espacio. Palabras finales, dentro del ARTS, que es una entidad inventada por la humanidad, hay una diversidad de expresión de la enfermedad que está generada por la naturaleza, que puede requerir diferentes tratamientos ventilatorios, dependiendo de cómo se afecten las características pulmonares, ¿no? Que puede ser una estrategia protectora en un caso, que muchas veces se puede convertir en una estrategia potencialmente devastadora en otros casos. Gracias. Algunas conclusiones finales del tema. La primera conclusión es que no hay una definición del ARTS que sea totalmente satisfactoria, pero esto no es culpa de nuestra incapacidad de definir la patología, sino es propiamente una característica de la enfermedad que, como vimos, tiene muchas causas y es muy heterogénea. El patrón tomográfico puede variar del patrón mecánico y del PAFI, ¿no? Entonces, no simplemente clasifiquemos al paciente como H o L sin medir todos los parámetros antes de estratificar a un determinado paciente en un determinado fenotipo, ¿no? El ARTS COVID-19, desde el punto de vista por lo menos de mecánica ventilatoria y de morfología, no difiere mucho a otros tipos de ARTS, incluyendo neumonías virales como la influenza H1N1. Los fenotipos vasculares y parenquimales son los que tienen peor pronóstico. Fijémonos siempre en el dímero D y la medición de la complacencia estática en estos pacientes para lograr estratificarlos. Gracias a todos por su atención.